Mi nombre es Alejandra Ruiz y durante 15 años he sido la mente creativa detrás de Innovaciones Técnicas Ruiz, una empresa familiar que desarrolla dispositivos médicos revolucionarios. Lo que mi hermano mayor, Sebastián, nunca sospechó es que cada invento, cada patente, cada diseño que ha hecho millonaria a nuestra empresa lleva mi firma como inventora original en la oficina de patentes. Todo comenzó cuando tenía 18 años y acababa de graduarme como ingeniera biomédica con las más altas calificaciones de mi generación. Mi padre, don Eduardo Ruiz, había fundado una pequeña empresa de mantenimiento de equipos médicos, pero sus sueños siempre habían sido más grandes. Quería crear, no solo reparar. Mija, me dijo una tarde mientras revisábamos el balance mensual en su diminuta oficina, tú tienes el cerebro que esta empresa necesita. Sebastián es bueno para los números y las ventas, pero tú tienes la magia para crear cosas nuevas. Sebastián, 5 años mayor que yo, había estudiado administración de empresas y se consideraba el heredero natural del negocio familiar. Desde niños, había establecido una dinámica donde él era el líder y yo era su subordinada inteligente. Cuando papá me invitó oficialmente a unirme a la empresa, Sebastián no ocultó su molestia. ¿En serio, papá? ¿Alejandra va a trabajar aquí? ¿Haciendo qué? Desarrollo de productos, respondió papá firmemente. Tu hermana tiene ideas que podrían transformar completamente nuestro negocio. Ideas. Sebastián sonrió condescendientemente. Papá, las ideas no pagan las cuentas. Necesitamos enfocarnos en lo práctico. Pero papá había tomado su decisión. Me asignó un pequeño laboratorio en la parte trasera del taller y me dio un presupuesto modesto para materiales. Crea algo que cambie el mundo, mija. Mi primer invento llegó 6 meses después. Un monitor portátil de signos vitales que podía transmitir datos en tiempo real a hospitales remotos. Era pequeño, eficiente, y costaba una fracción de los equipos existentes en el mercado. Perfecto para clínicas rurales y servicios de emergencia. Cuando presenté el prototipo a papá y Sebastián, la reacción fue inmediata. Esto es increíble, murmuró papá, examinando el dispositivo. Realmente funciona. Mejor que los sistemas que cuestan 10 veces más, confirmé, mostrándole las lecturas en tiempo real. Sebastián tomó el dispositivo de las manos de papá, su expresión una mezcla de asombro y algo que no pude identificar entonces. Ahora sé que era envidia. ¿Cuánto tiempo te tomó desarrollar esto? 6 meses de diseño, 3 de pruebas, respondí orgullosa. Impresionante, admitió a regañadientes. ¿Ya registraste la patente? Todavía no. Quería asegurarme de que funcionara perfectamente antes de proceder con los papeleos. Perfecto, dijo Sebastián con una sonrisa que entonces interpreté como apoyo fraternal. Déjame ayudarte con eso. Conozco a los mejores abogados de patentes. Esa fue mi primera pista de que algo no estaba bien, pero mi confianza en mi hermano era absoluta. Le entregué todos mis diseños, notas técnicas, y prototipos para que él manejara el proceso legal. 3 semanas después, Sebastián llegó con champán y documentos. Hermana, lo logramos. La patente fue aprobada. Examiné los documentos con cuidado. Todo parecía correcto. El diseño era exactamente el mío, las especificaciones técnicas coincidían perfectamente, incluso las mejoras que había implementado durante las pruebas estaban incluidas. Mi nombre aparecía como inventora principal. ¿Ves? Te dije que conocía a los mejores abogados, dijo Sebastián. Ahora podemos empezar la producción en masa. Los siguientes 2 años fueron un torbellino de éxito. Mi monitor portátil revolucionó el mercado de dispositivos médicos. Hospitales de todo el país comenzaron a hacer pedidos masivos. La empresa creció de 5 empleados a más de 50. Pero conforme el éxito crecía, noté cambios preocupantes en la dinámica familiar. Sebastián comenzó a presentarse en reuniones importantes sin mí, a tomar decisiones sobre producción sin consultar mis especificaciones técnicas, y lo más alarmante, a referirse al dispositivo como su invento en entrevistas con la prensa. Sebastián, lo confronté después de leer una entrevista particularmente egregante. El periodista escribió que tú inventaste el monitor. Ah, eso, agitó la mano despreocupadamente. Ya sabes cómo son los periodistas. Simplifican todo. Lo importante es que la empresa está creciendo.
Pero es importante dar crédito donde corresponde. Alejandra, ¿realmente importa quién inventó qué? Somos familia. El éxito de uno es el éxito de todos. Sus palabras me tranquilizaron temporalmente, pero una voz pequeña en mi cabeza comenzó a susurrar advertencias que traté de ignorar. Mi segundo gran invento llegó año y medio después. Un sistema de diagnóstico automatizado que podía identificar patrones en radiografías con una precisión del 96%. Era inteligencia artificial aplicada a medicina, años antes de que se volviera mainstream. Esta vez, decidí ser más cuidadosa. Documenté cada paso del proceso de desarrollo, guardé copias de todos mis diseños, y me aseguré de estar presente cuando Sebastián manejara los papeleos de la patente. ¿No confías en mí, hermana?, preguntó cuando insistí en acompañarlo a la oficina de patentes. Por supuesto que confío. Solo quiero aprender el proceso. El abogado de patentes, el licenciado Morales, nos recibió en su oficina elegante. Era un hombre mayor, con décadas de experiencia en propiedad intelectual. Señorita Ruiz, me dirigió la palabra directamente, este diseño es extraordinario. ¿Usted desarrolló todo el algoritmo? Cada línea de código, confirmé con orgullo. Excepcional. ¿Y los componentes físicos? También son de mi diseño, optimizados para eficiencia energética y precisión. El licenciado Morales tomó notas detalladas mientras yo explicaba cada aspecto técnico. Sebastián permanecía callado, observando la interacción con una expresión que no pude descifrar. Muy bien, concluyó el abogado. Procesaremos la solicitud de patente con la señorita Alejandra Ruiz como inventora principal. Perfecto, dijo Sebastián finalmente. ¿Cuánto tiempo tardará el proceso? Entre 6 y 8 semanas para la aprobación preliminar. Salimos de la oficina y Sebastián parecía particularmente pensativo durante el viaje de regreso. ¿Todo bien, hermano? Por supuesto. Solo pensando en las posibilidades de mercado. Pero algo había cambiado. Durante las siguientes semanas, noté que Sebastián evitaba incluirme en reuniones con inversores potenciales. Cuando pregunté, siempre tenía excusas. Son reuniones aburridas de finanzas, Ale. Tú concéntrate en lo que haces mejor, crear. Pero me gustaría entender mejor el lado comercial. ¿Para qué te complicarías? Yo manejo esos detalles. La separación se hizo más pronunciada cuando papá murió inesperadamente de un infarto. El funeral fue devastador, pero lo que siguió fue aún peor. Durante la lectura del testamento, descubrí que papá había dejado el 60% de la empresa a Sebastián y el 40% a mí. Papá siempre supo que yo tenía más experiencia comercial, explicó Sebastián esa tarde. Pero no te preocupes, hermana. Siempre serás parte importante de la empresa. La palabra importante resonó con una condescendencia que me heló la sangre. Los siguientes meses fueron un deterioro gradual de mi posición en la empresa que yo había construido con mis inventos. Sebastián contrató a un nuevo gerente de desarrollo, un ingeniero llamado Fernando Castillo, que claramente tenía instrucciones de minimizar mi influencia. Señorita Ruiz, me dijo Fernando durante nuestra primera reunión, el señor Sebastián me pidió que reorganizara el departamento para optimizar eficiencia. ¿Qué tipo de reorganización? Bueno, usted reportará directamente a mí, y yo me encargaré de coordinar todos los proyectos nuevos con la dirección general. ¿Reportar a usted? Yo fundé este departamento. Lo entiendo, y apreciamos mucho su contribución histórica. Pero ahora necesitamos estructuras más profesionales. Contribución histórica. Como si mis inventos fueran reliquias del pasado en lugar de la base de todo el éxito actual de la empresa. Las cosas empeoraron cuando Sebastián comenzó a traer consultores externos para evaluar mis proyectos en desarrollo. Ingenieros con credenciales impresionantes que aparentemente tenían más autoridad que yo para decidir qué valía la pena desarrollar. Alejandra, me dijo Sebastián después de una de estas evaluaciones, los consultores creen que tu enfoque es, ¿cómo decirlo?, demasiado teórico. Necesitamos productos más comercialmente viables. ¿Demasiado teórico? Mis 2 inventos anteriores generaron millones en ingresos. Por supuesto, y estamos agradecidos. Pero el mercado está cambiando. Necesitamos adaptarnos. ¿Adaptarnos a qué, exactamente?
Hay realidades comerciales que tal vez no has considerado. Esa frase me dolió más que cualquier insulto directo. Sebastián estaba insinuando que yo, la persona que había creado la base tecnológica de toda la empresa, no entendía realidades comerciales. El golpe final llegó durante una junta de empleados que Sebastián convocó sin avisarme previamente. Llegué a la oficina esa mañana para encontrar a todos los empleados reunidos en la sala de conferencias, con Sebastián de pie frente a una presentación de PowerPoint. Buenos días a todos, anunció con su sonrisa más carismática. Como saben, nuestra empresa ha crecido exponencialmente en los últimos años gracias a nuestros productos innovadores. Tomé asiento en la parte trasera, sintiendo una tensión extraña en el ambiente. Hoy quiero hacer algunos anuncios importantes sobre la estructura organizacional y el futuro de Innovaciones Técnicas Ruiz. Hizo clic al siguiente slide, que mostraba un organigrama donde su nombre aparecía como fundador y director general. Como fundador de esta empresa y creator de nuestros productos estrella, he decidido reestructurar las responsabilidades para optimizar nuestro crecimiento. Fundador. Creator. Las palabras resonaron en mis oídos como alarmas de incendio. Mi hermana, Alejandra, ha sido una asistente valiosa durante estos años, pero ha llegado el momento de que asuma responsabilidades más acordes con sus capacidades. Asistente. Me quedé helada en mi silla. Fernando Castillo, el gerente que Sebastián había contratado, se levantó desde el frente. Señor Ruiz, ¿podría elaborar sobre los cambios específicos? Por supuesto, Fernando. Alejandra será reasignada al Departamento de Control de Calidad, donde podrá utilizar su atención al detalle para asegurar que nuestros productos mantengan los estándares más altos. Control de calidad. Después de haber inventado cada producto que vendía la empresa, me estaba relegando a revisar que otros fabricaran correctamente mis diseños. Levanté la mano desde la parte trasera. Sebastián, podemos discutir esto en privado. No hay nada que discutir, Alejandra. La decisión está tomada. Pero yo inventé. Tú ayudaste, me interrumpió bruscamente, su voz resonando en toda la sala. Pero la empresa siempre fue mía. Ella solo era mi asistente. El silencio que siguió fue absoluto. 50 empleados me miraban con una mezcla de incomodidad y lástima. Algunos de ellos habían trabajado conmigo directamente en el desarrollo de productos. Sabían la verdad. Me levanté lentamente, dirigiéndome hacia el frente de la sala donde Sebastián permanecía de pie con expresión desafiante. Cada paso resonaba en el silencio tenso del auditorio. Abrí mi maletín y saqué una carpeta gruesa que siempre llevaba conmigo desde la muerte de papá. Documentos que había guardado cuidadosamente durante años, sin saber que algún día los necesitaría para defender mi propia identidad profesional. Sebastián, dije con voz tranquila pero firme, antes de que continúes con tu reorganización, hay algo que todos deberían saber. Extraje los primeros documentos de la carpeta, certificados oficiales de la Oficina de Patentes con sellos federales y firmas notariales. Estos son los documentos originales de las patentes de nuestros dos productos principales. Un murmullo recorrió la sala. Fernando Castillo se acercó para examinar los papeles. ¿Qué quieres demostrar, Alejandra?, preguntó Sebastián, pero su voz había perdido la seguridad anterior. Quiero demostrar quién realmente inventó estos productos. Levanté el primer documento para que toda la sala pudiera ver el membrete oficial. Patente número 2.847.392 para Sistema de Monitoreo Portátil de Signos Vitales. Inventora registrada, Alejandra Ruiz Mendoza. El murmullo se intensificó. Varios empleados se levantaron para ver mejor. Y aquí, continué, levantando el segundo documento, patente número 3.156.847 para Sistema de Diagnóstico Automatizado por Inteligencia Artificial. Inventora registrada, Alejandra Ruiz Mendoza. El color había desaparecido completamente del rostro de Sebastián. Esos documentos no significan nada, tartamudeó. Yo manejé todo el proceso legal. Sí, manejaste el proceso, lo interrumpí. Pero los abogados, como el licenciado Morales, siguieron los protocolos correctos. Mi nombre aparece como inventora porque yo soy la inventora. Saqué más documentos de la carpeta.
Aquí están mis cuadernos de trabajo originales, con fechas notariales. Cada diseño, cada cálculo, cada iteración del desarrollo, documentada y firmada. Fernando Castillo examinaba los documentos con expresión de asombro creciente. Señor Ruiz, ¿usted sabía que su hermana era la inventora registrada? Nosotros, trabajamos juntos en todo. No trabajamos juntos, lo interrumpí firmemente. Yo inventé, diseñé, desarrollé, y probé cada producto. Tú manejaste la comercialización y administración. Pero la empresa es mía. Papá me dejó el control. Papá te dejó el control administrativo de la empresa, no los derechos intelectuales de mis inventos. Saqué otro conjunto de documentos. Estos son los registros de regalías que he estado recibiendo de la Oficina de Patentes durante los últimos 3 años. Como inventora registrada, tengo derecho a un porcentaje de todas las ventas. La sala estaba en completo silencio. Todos los ojos alternaban entre Sebastián y yo. ¿Qué significa esto para la empresa?, preguntó una voz desde el fondo. Significa, respondí claramente, que como propietaria intelectual de los productos que generan el 95% de nuestros ingresos, tengo derechos legales que van más allá de la estructura societaria. Eso es imposible, gritó Sebastián. Tú no puedes. Puedo y lo haré, lo interrumpí. También tengo aquí una carta del licenciado Morales confirmando que cualquier uso comercial no autorizado de mis patentes constituye violación de propiedad intelectual. Fernando Castillo se aclaró la garganta. Señorita Ruiz, ¿qué propone exactamente? Propongo que reconozcamos la realidad legal de la situación. Sebastián puede mantener su posición administrativa, pero yo reasumo el control del Departamento de Desarrollo y recibo reconocimiento apropiado por mis contribuciones. Nunca, rugió Sebastián. Esta empresa lleva nuestro apellido. Lleva nuestro apellido, enfaticé. Y mis inventos llevan mi nombre en los registros oficiales. Uno de los ingenieros más antiguos, Miguel Herrera, se levantó desde el centro de la sala. Perdón por interrumpir, pero todos los que hemos trabajado aquí desde el principio sabemos que Alejandra desarrolló esos productos. La vimos trabajar día y noche en el laboratorio. Otros empleados comenzaron a asentir y murmurar acuerdos. Miguel tiene razón, dijo otra voz. Yo ayudé a ensamblar los primeros prototipos. Todo salió del laboratorio de Alejandra. Sebastián miró alrededor de la sala, buscando apoyo, pero encontró solo rostros que confirmaban lo que todos sabían, que había tratado de robarle el crédito a su propia hermana. Esto no termina aquí, murmuró finalmente. Tienes razón, respondí. Esto apenas comienza. Saqué el último documento de mi carpeta, una carta del despacho jurídico más prestigioso de la ciudad. El licenciado Villanueva ha revisado mi caso y está preparado para iniciar acciones legales por violación de derechos de propiedad intelectual, apropiación indebida de crédito profesional, y daños a mi reputación profesional. ¿Cuánto? Sebastián no pudo terminar la pregunta. Los daños estimados superan los 10 millones de pesos, más intereses y costos legales. El silencio era ensordecedor. Sin embargo, continué, prefiero resolver esto en familia. Propongo una reestructuración donde yo reasuma el control del desarrollo tecnológico, reciba reconocimiento público como inventora de nuestros productos, y establezcamos una distribución más equitativa de responsabilidades y beneficios. Fernando Castillo cerró la carpeta de documentos que había estado revisando. Señor Ruiz, desde una perspectiva legal, la posición de su hermana es absolutamente sólida. Como gerente, mi recomendación es aceptar su propuesta. Sebastián se dejó caer en una silla, finalmente comprendiendo la magnitud de su error. ¿Cómo supiste que esto podía pasar? No lo sabía, admití. Pero después de la muerte de papá, cuando empezaste a cambiar mi papel en la empresa, decidí asegurarme de tener toda la documentación necesaria para proteger mi trabajo. Alejandra, su voz sonaba derrotada, yo solo quería. Querías todo el crédito sin hacer el trabajo, lo interrumpí. Pero no puedes robar lo que ya está legalmente registrado a mi nombre. Los empleados comenzaron a retirarse gradualmente, murmurando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar. Fernando Castillo se acercó a mí. Señorita Ruiz, ¿qué necesita de mi parte para hacer esta transición?
reunión con recursos humanos para restablecer mi posición como directora de desarrollo, y comunicado interno corrigiendo cualquier información incorrecta sobre la autoría de nuestros productos. Entendido. Mañana a primera hora. Perfecto. Cuando la sala se vació, solo quedamos Sebastián y yo. Mi hermano miraba sus manos, la arrogancia completamente evaporada. ¿Me odias?, preguntó sin levantar la vista. No te odio, Sebastián. Pero sí me decepcionaste profundamente. Lo siento, murmuró. Yo estaba celoso. Siempre fuiste más brillante, más innovadora. Cuando papá murió, pensé que finalmente tendría mi oportunidad de brillar. Podrías haber brillado sin opacarme a mí. Lo sé. Ahora lo sé. Me acerqué y puse una mano en su hombro. Todavía podemos trabajar juntos, Sebastián. Pero como socios reales, no como jefe y subordinada. ¿De verdad me darías otra oportunidad? Eres mi hermano. Pero esto nunca puede volver a pasar. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. La empresa emitió comunicados corrigiendo la información sobre la autoría de nuestros productos. Sebastián mantuvo su posición como director general, pero yo reasumí el control completo del desarrollo tecnológico. La transición no fue perfecta. Algunos empleados tardaron tiempo en ajustarse a la nueva dinámica, y tuvimos que despedir a Fernando Castillo, quien había sido cómplice en el intento de marginalizarme. Pero lo más importante era que la verdad había salido a la luz. En entrevistas posteriores, los periodistas se referían correctamente a mí como la inventora de nuestros productos revolucionarios. Mi perfil profesional se restauró completamente. Sebastián y yo desarrollamos gradualmente una relación de trabajo más equilibrada. Él se enfocó en lo que realmente sabía hacer: administración, ventas y desarrollo de mercados. Yo retomé mi lugar como la mente creativa de la empresa. 6 meses después de la confrontación, lanzamos nuestro tercer producto, un sistema de telemedicina que permitía cirugías remotas con precisión robótica. Esta vez, desde el primer día, todos los documentos llevaban mi nombre como inventora, y Sebastián se aseguró de darme el crédito completo en todas las presentaciones públicas. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, me preguntó Sebastián una tarde mientras revisábamos los números de ventas del nuevo producto. ¿Qué aprendiste? Que tratar de robar el talento de alguien más nunca te hará brillar. Solo te convierte en un ladrón. Esa es una lección valiosa, respondí. Aunque costosa. La más costosa de mi vida, admitió. Pero también la más importante. Sonreí mientras firmaba la patente para mi cuarto invento. Esta vez, no había duda sobre quién era la verdadera innovadora detrás del éxito de Innovaciones Técnicas Ruiz. Porque al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, especialmente cuando está respaldada por documentos oficiales que nadie puede disputar. Mi nombre es Patricia Morales, tengo 32 años y durante los últimos 10 años he trabajado como consultora en inversiones inmobiliarias. Lo que mi familia nunca supo es que mi trabajo aburrido de oficina, como siempre lo describía mi hermana Linda, me había convertido en una de las inversionistas más exitosas en bienes raíces comerciales del estado. Todo comenzó cuando nuestro padre, don Alberto Morales, falleció hace 8 meses. Papá había sido un hombre trabajador que construyó un pequeño imperio, la casa familiar de 2 pisos en Polanco, una pequeña fábrica textil y varios terrenos dispersos por la ciudad que había ido comprando a lo largo de los años. Nunca fue ostentoso con su riqueza, pero sabíamos que había acumulado una fortuna considerable. El día del funeral, mientras yo aún procesaba la pérdida de nuestro padre, Linda ya estaba organizando reuniones con abogados. Mi hermana mayor, de 35 años, siempre había sido la favorita de papá, la que se quedó cerca, la que se casó con Marco Delgado, un constructor local que papá respetaba. Patricia, me dijo Linda 3 días después del funeral, mientras estábamos en la oficina del licenciado Hernández, el abogado de la familia. Sabemos que papá te quería, pero seamos realistas. Tú vives en tu pequeño mundo de números y contratos. Nunca has demostrado tener la madurez para manejar responsabilidades familiares importantes. Llevaba un traje negro de diseñador y sus uñas perfectamente manicuradas tamborileaban sobre la mesa de caoba. Marco estaba sentado a su lado, asintiendo con aprobación a cada palabra de su esposa. ¿Qué está sugiriendo exactamente?, pregunté,
aunque ya presentía hacia dónde iba la conversación. Lo que estoy sugiriendo, dijo Linda con una sonrisa condescendiente, es que yo me haga cargo de administrar la herencia. Tengo experiencia manejando la casa, conozco a todos los contactos de papá, y Marco puede supervisar los aspectos comerciales. El licenciado Hernández tosió incómodamente. En realidad, don Alberto dejó instrucciones muy específicas. La herencia debe dividirse equitativamente entre ambas hijas. Por supuesto, replicó Linda rápidamente. Pero papá escribió ese testamento hace años, antes de ver cómo resultaron nuestras vidas. Me miró con desdén. Patricia, sé honesta contigo misma. ¿Cuándo fue la última vez que lograste algo significativo? Sigues soltera, vives en ese apartamentito, trabajas en esa oficina pequeña haciendo, ¿qué exactamente haces? Consultoría en inversiones, respondí tranquilamente, acostumbrada a sus ataques. Consultoría, se rió. Eso ni siquiera es un trabajo real. Es lo que dice la gente cuando no tiene un empleo estable. Marco se aclaró la garganta. Patricia, no es personal. Pero Linda tiene razón. Manejar una herencia de esta magnitud requiere experiencia empresarial real. Mi empresa constructora ha estado creciendo. Podríamos incorporar los activos de tu padre y hacerlos realmente productivos. Los terrenos de papá, por ejemplo, continuó Linda. Están ahí sin generar nada. Marco tiene contactos, conoce el mercado de la construcción. Podríamos desarrollar proyectos importantes. Lo que ellos no sabían era que durante los últimos 5 años, yo había estado comprando discretamente terrenos estratégicos por toda la ciudad. Mi trabajo aburrido de oficina me había dado acceso a información privilegiada sobre desarrollos urbanos futuros, planes gubernamentales de expansión y proyectos de infraestructura. Había invertido cada peso que ganaba en propiedades que sabía que se revalorizarían exponencialmente. Licenciado Hernández, dije finalmente, ¿qué necesito firmar para transferir mis derechos de herencia a Linda? El abogado me miró sorprendido. Patricia, ¿estás segura? Es una decisión muy importante. Linda no pudo ocultar su triunfo. Finalmente estás siendo sensata, hermanita. Estoy siendo práctica, respondí. Claramente ustedes tienen planes más ambiciosos para los activos de papá de los que yo podría tener. 1 hora después, había firmado todos los documentos necesarios. Linda era ahora la propietaria legal de la casa familiar, la fábrica textil, los terrenos de papá y todos sus ahorros. Yo caminé hacia mi auto usado, subí al asiento del conductor y manejé hacia mi apartamentito. Lo que Linda no sabía era que mi apartamento de 2 recámaras era solo una de las 15 propiedades que poseía en la ciudad. Lo que Marco no sabía era que mi cartera de inversiones inmobiliarias valía más de 50 millones de pesos. Y lo que ninguno de los dos sabía era que acababa de heredar algo mucho más valioso que la propiedad de papá, la libertad de ver exactamente qué tipo de personas eran realmente. Durante los siguientes meses, Linda se mudó a la mansión familiar con gran fanfarria. Organizó una fiesta de inauguración, redecoró completamente la casa y comenzó a presumir su nueva vida en redes sociales. Marco expandió agresivamente su empresa constructora, usando los terrenos de papá como colateral para préstamos masivos. ¿Has visto las fotos de Linda en Facebook?, me preguntó mi asistente, Carmen, una mañana mientras revisábamos reportes de propiedades. Se ve que está disfrutando mucho la casa de tu papá. La está disfrutando, respondí sin levantar la vista de los documentos. Espero que la disfrute mientras pueda. Carmen me miró curiosa, pero no dijo nada más. Ella había trabajado conmigo durante 3 años y había aprendido que yo raramente hablaba sin una razón específica. Fue en el 5.º mes después de la muerte de papá cuando las cosas se pusieron interesantes. Marco había estado pujando agresivamente por un contrato gubernamental masivo, la construcción de un nuevo complejo comercial que incluiría oficinas, restaurantes y un centro de convenciones. Era el tipo de proyecto que podría hacer millonario a un constructor, pero también el tipo que podría destruirlo si salía mal. Conseguimos el contrato, me dijo Linda durante una de nuestras raras llamadas telefónicas. Marco va a construir el centro comercial satelital. Es un proyecto de 200 millones de pesos. Felicidades, respondí sinceramente. Debe estar muy emocionado. Está eufórico. Finalmente vamos a estar en las grandes ligas. Aunque hizo una pausa,
Hay un pequeño problema con uno de los terrenos que necesitamos. El dueño no quiere vender. Sonreí para mis adentros. ¿Qué terreno? Es un lote pequeño justo en el centro del área de desarrollo. Sin él, no podemos construir el estacionamiento principal. Todo el proyecto depende de ese terreno. ¿Y el dueño no quiere negociar? Aparentemente no. Es alguien que compró el terreno hace años, antes de que se anunciara el proyecto. Marco dice que probablemente es un especulador que está esperando a que le ofrezcamos más dinero. Probablemente, concordé. 2 semanas después, recibí una llamada de Marco directamente. Su voz sonaba tensa, desesperada. Patricia, necesito un favor. Sé que tú trabajas en bienes raíces. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos a localizar al dueño de un terreno? ¿De qué terreno estás hablando? Lote 47 en la colonia Satelital Norte. El dueño está registrado bajo el nombre de una empresa, Inversiones PM y Asociados. Hemos tratado de contactarlos durante semanas, pero nadie responde a nuestras llamadas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mi voz tranquila. ¿Por qué es tan importante ese terreno específico? Es el centro de todo el proyecto. Sin él, perdemos el contrato gubernamental. ¿Y si perdemos el contrato? Su voz se quebró ligeramente. Patricia, puse todo como colateral para este proyecto. La empresa. Los terrenos de papá, todo. Si esto no funciona, estamos arruinados. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tienes? 1 semana. Después de eso, el gobierno cancelará el contrato y lo dará a otra empresa. Esa noche, llamé a mi abogado, el licenciado Ramírez, quien había manejado todas mis transacciones inmobiliarias durante años. Licenciado, ¿recuerda el terreno que compramos en Satelital Norte hace 3 años? El lote 47. Por supuesto, señorita Morales. Una de sus mejores compras. ¿Finalmente está lista para desarrollarlo? No exactamente. Pero creo que es hora de revelar quién es la verdadera propietaria. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Linda, pero su voz sonaba diferente. Nerviosa. Patricia, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa? ¿A la casa de papá? Por supuesto. Todo está bien. Solo, ven, por favor. Llegué a la mansión familiar esa tarde. Linda y Marco estaban esperándome en la sala, ambos luciendo como si no hubieran dormido en días. Sobre la mesa de centro había docenas de documentos esparcidos. Patricia, comenzó Marco, sin su usual arrogancia. Necesitamos tu ayuda con algo muy importante. ¿De qué se trata? Linda se inclinó hacia adelante. El terreno que necesitamos para el proyecto, descubrimos quién es el dueño. Sí. Es una empresa llamada Inversiones PM y Asociados, dijo Marco. Hemos estado investigando, y creemos que las iniciales PM podrían significar Patricia Morales. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los miré a ambos, sus caras llenas de esperanza desesperada. Es una coincidencia interesante, dije finalmente. Patricia, Linda se acercó y tomó mi mano. Si realmente eres tú, por favor, necesitamos tu ayuda. Marco podría perder todo. ¿Todo? Marco asintió miserablemente. Usé los terrenos de tu padre como colateral. Si perdemos este contrato, el banco se quedará con todo. Linda perdería la casa, la fábrica, todo lo que heredó. Me recliné en el sofá, mirando a mi hermana. La mujer que meses atrás se había burlado de mi trabajo aburrido de oficina, que había insistido en que yo nunca había tenido éxito en nada, ahora estaba rogando mi ayuda. Linda, dije suavemente, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que firmé los papeles de herencia? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Patricia, yo. Me dijiste que nunca había tenido éxito en nada. Que mi trabajo no era real. Que no tenía la madurez para manejar responsabilidades importantes. Marco intervino. Patricia, estábamos equivocados. Claramente subestimamos tus habilidades empresariales. Saqué mi teléfono y mostré la aplicación de mi banco. En la pantalla, el balance de mi cuenta principal mostraba 47.890.000 pesos. Esta es solo una de mis cuentas, expliqué calmadamente. Tengo propiedades por toda la ciudad,
Inversiones en 3 estados diferentes y contratos de consultoría con algunas de las empresas más grandes del país. Linda se quedó sin palabras, mirando fijamente la pantalla. Durante los últimos 10 años, mientras tú pensabas que yo era una fracasada, construí un imperio inmobiliario. Compré ese terreno específicamente porque sabía que eventualmente sería parte de un desarrollo importante. Entonces, ¿nos ayudarás?, preguntó Marco débilmente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde papá y yo solíamos plantar flores cuando era niña. Voy a hacer algo mejor que ayudarlos, dije finalmente. Voy a enseñarles algo sobre negocios reales. Me giré para enfrentarlos. Voy a venderles el terreno, pero por el precio justo de mercado, 20 millones de pesos. Marco palideció. No tenemos ese dinero. Lo sé, pero ofrezco financiamiento. Pueden pagarme en cuotas durante 10 años, con intereses justos. ¿Por qué harías eso?, preguntó Linda, confundida. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. Pero más importante, porque quiero que entiendan algo. El éxito no se mide por la casa en la que vives o los activos que heredas. Se mide por lo que construyes con tu propio esfuerzo y dedicación. Saqué un contrato de mi bolsa, ya preparado por mi abogado. Este acuerdo les permitirá completar su proyecto y salvar su empresa. Pero también establece que si fallan en sus pagos, yo recupero no solo el terreno, sino todos los activos que usaron como colateral. Marco leyó el contrato con ojos vidriosos. Esto es, más que justo. Es generoso. No es generosidad, Marco. Es business. Linda se acercó a mí, sus ojos llenos de arrepentimiento. Patricia, lo siento. Siento mucho cómo te traté. Siento haber subestimado todo lo que habías logrado. Lo sé, Linda. Y espero que esta experiencia les enseñe a no juzgar a las personas por las apariencias. 6 meses después, el centro comercial satelital fue inaugurado con gran éxito. Marco había aprendido a ser más humilde y conservador en sus inversiones. Linda había comenzado a interesarse genuinamente en los negocios, pidiendo mi consejo regularmente. En cuanto a mí, usé las ganancias de la venta del terreno para establecer la Fundación Alberto Morales, en honor a papá, dedicada a ayudar a jóvenes emprendedores a iniciar sus propios negocios. La verdadera victoria no fue económica. Fue ver a mi hermana finalmente entender que el éxito verdadero no se hereda, se construye. Y a veces, las personas que menos esperas resultan ser las más capaces de construir algo extraordinario desde cero. Ahora, cuando nos reunimos para las cenas familiares mensuales en la casa que una vez fue de papá, Linda siempre presenta a sus invitados como mi hermana Patricia, la empresaria más exitosa que conozco. Y yo sonrío, sabiendo que papá estaría orgulloso de ambas, por razones muy diferentes.